¿Qué tal mis amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a otro tutorial de química inorgánica. Hoy vamos a ver un ejercicio de leyes de los gases. Veamos qué nos dice el ejercicio propuesto. ¿Qué volumen ocupará un gas a 298 grados Kelvin? Si a 250 grados Kelvin ocupaba 3 litros y la presión se ha mantenido constante. Primeramente, debes leer con mucha atención cada uno de los ejercicios. Luego, vamos a sacar nuestros datos. Vamos a ver entonces cómo le desarrollamos este ejercicio. El momento que sacas los datos, vas a darte cuenta también tú de algo tan importante que nos ayuda a desarrollar este ejercicio. Presión se ha mantenido constante. El momento que detectamos esto, que la presión se ha mantenido constante, vamos nosotros también descubriendo a qué ley corresponde. En este caso diremos, si la presión se mantiene constante, diremos que pertenece a la ley de Charles. Porque en la ley de Boyle la temperatura permanece constante y en la ley de Gay-Lussac el volumen permanece constante. Entonces, de aquí directamente diremos nosotros, es una ley que pertenece a la ley de Charles. Vamos a ver entonces nuestros datos. Como dice, ¿qué volumen ocupará? Cuando nos dice a futuro, estamos hablando de volumen 2. Todo lo que diga a futuro ocupará debe ser volumen 2, presión 2 o temperatura 2. A futuro 2. Lo que nos dice en presente es 1. Volumen 1, presión 1 o temperatura 1. Volumen 2, no conocemos qué volumen ocupará. Un gas a 298 grados Kelvin. Temperatura 2. A 298 grados Kelvin. Ya. O simplemente Kelvin. A 298 Kelvin. Ya. Si a 250 grados Kelvin, temperatura 1. Si a 250 Kelvin ocupaba volumen 1 ocupaba 3 litros. 3 litros. Ya. Y la presión se mantiene constante. Bueno, pongámosle presión también igual constante. Ya está, entonces, presión igual constante. Como tú ves, tenemos volumen 2 que tenemos que buscar, temperatura 2, 298 Kelvin, temperatura 1, 250 Kelvin y volumen 1 igual 3 litros. Vamos a partir de una fórmula general. Desde esta fórmula vas a hacer la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley combinada de los gases. Es muy fácil para que lo puedas hacer. Volumen 1 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 por presión 2 sobre temperatura 2. A partir de esta fórmula podrás realizar las 4 leyes. Es muy fácil para que lo puedas aprender también y no estés aprendiéndote las leyes, cada una de las leyes con sus fórmulas. Es muy fácil, verás. Volumen 1 por presión 1 y temperatura 1. 1, 1, 1. Volumen 2 por presión 2, temperatura 2, 2, 2, 2. Simplemente que la temperatura, no te olvides, tiene que estar como denominador. Ya, con eso tú vas a sacar las diferentes leyes de los gases. En este caso, la presión es constante. Pero en algunos ejercicios no te dice presión constante, temperatura constante, volumen constante. No te dice. Pero te vas a dar cuenta
que aquí en los datos no encuentras la presión, por ejemplo. Así nomás van a estar los datos. Si no tendrías así como está, no vas a tener aquí en estos datos la presión. Tú vas a darte cuenta entonces que la presión es constante, ni ha subido ni ha bajado, entonces no tiene por qué estar. Entonces aquí sí nos dice clarito presión constante, para lo cual cuando tenemos la presión constante simplemente lo hacemos esto. Ve, ya. Si es la temperatura, simplificamos. Si es el volumen, volumen constante y desaparece el volumen. ¿Qué nos queda en este caso? Nos queda en este caso volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Hizo falta aprendernos la fórmula de la ley de Charles? No hizo falta. Solo desde esa ley general nosotros vamos a sacar las diferentes leyes, simplemente simplificando lo que esté constante. Ahora vamos a despejar la fórmula que nos dice volumen 2. Volumen 2. Volumen 2 es igual, si despejamos, será temperatura 1 y como numerador volumen 1 por temperatura 2. Vamos nosotros a desarrollar, a reemplazar datos y nos dice volumen 1, 3 litros por temperatura 2, 298 grados Kelvin. A otro aspecto también que te voy a indicar. No siempre te van a dar en grados Kelvin. No siempre. Todos los ejercicios de leyes de los gases deben estar expresados en Kelvin. Deben estar expresados en Kelvin. Pero en algunos ejercicios te van a dar en la temperatura, te puede dar en grados centígrados o Celsius. O también te pueden dar en Fahrenheit. Tienes que transformarlos a Kelvin. Tienes que transformarlos a Kelvin. Siempre, joven o señorita estudiante, tienes que transformarlo primero. En este caso, te dieron Kelvin, no tenemos que hacer transformaciones. Temperatura 1, 250 grados Kelvin. ¿Ya? Volumen 2 es igual. Vamos a hacer la multiplicación respectiva y ya vamos a tener la respuesta. 3 por 298 igual dividido para 250 es igual a 3.576. 3.576. Simplifiquemos para ver. Kelvin con Kelvin nos queda litros, ¿no? 3.576 litros. Ya. 3.573. Ya. 76 litros. Esa es la respuesta, joven o señorita estudiante. Es un ejercicio tomado del libro del Ministerio de Educación de segundo año de bachillerato. Entonces, para que tú lo puedas realizar en estos días que estamos en pandemia, vale la pena que te pegues una revisada, por cuanto tal vez no le entiendes muy bien a tu profesor, por cuanto tenemos muy poco tiempo para explicar a nuestros estudiantes, apenas 30, 40 minutos en una semana, que es muy difícil que tú puedas entendernos. Aquí está para que tú la sigas repasando en los videos que tengo subidos al canal Tutoriales Química Stalin. Sigue visitando mi canal. Ahí nos vemos en otro video. Gracias.